El día que me dijeron que debía irme de la mansión, el aire dentro de la sala parecía más pesado que el calor del verano. La mansión de los Bloom, con sus techos altos, cuadros caros y muebles que nadie podía pronunciar sin equivocarse, me había visto reír, llorar y soñar durante 5 años. Ahora, me pedían que saliera como si todo eso fuera irrelevante. Lo siento, Emily, esto es lo mejor para ambos, dijo Nathan con voz calmada, pero firme. Sus ojos evitaban los míos. ¿Me estás echando?, pregunté, con un nudo que me subía por la garganta. No hay otra opción, respondió, señalando al mayordomo que esperaba afuera con mi equipaje. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo él también. Las paredes, que habían escuchado nuestras risas y discusiones, ahora parecían observarme, juzgarme, obligándome a irme de un hogar que había sido mío sin saberlo. Nathan creía que era la dueña de nada, que todo era él y que yo no tenía derecho a permanecer. Mientras recogía algunas cosas, encontré la carta que siempre había permanecido cerrada en el escritorio de su padre. Una escritura antigua, un documento con un sello dorado y un nombre que me heló la sangre: Harold Whitmore. ¿Mi padre? ¿Mi padre? ¿Dueño de toda la propiedad? La risa de Nathan, arrogante y confiada, resonó en mi memoria. Todo lo que él creía mío, era legalmente mío. Salí de la mansión con las manos temblorosas, pero no con miedo. Afuera, el coche esperaba. Nathan me siguió con la mirada, confiado en que su decisión no tendría consecuencias. Yo sabía algo que él no sabía. Cada paso que daba fuera de esa casa era un paso hacia la justicia que estaba por venir. Esa noche, en el pequeño apartamento que mi padre había comprado bajo mi nombre años antes, abrí la caja con los documentos. La propiedad de la mansión, las tierras, los muebles, todo estaba registrado a mi nombre. No había letra pequeña, ni cláusula escondida, ni trampa. Solo mi derecho. Respiré hondo y sonreí por primera vez en horas. Nathan había pensado que su poder era absoluto, que podía decidir sobre mi vida y mis pertenencias. No sabía que yo tenía un respaldo silencioso, un padre que había planeado con cuidado y un legado que, sin que él lo sospechara, estaba destinado a protegerme. La venganza no sería rápida. No necesitaba serlo. Sería elegante, precisa, devastadora en su sutileza. Nathan pronto entendería que lo que se obtiene con arrogancia se puede perder con paciencia. Y mientras la ciudad dormía, yo hacía planes. Planes que restaurarían mi justicia, protegerían mi dignidad y demostrarían que ningún hombre podía decidir sobre mí sin conocer toda la verdad. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes bajas que parecían reflejar la tensión que yo sentía. No podía volver a la mansión aún, pero necesitaba actuar. Mi padre me había instruido sobre cada detalle. Los títulos de propiedad, las escrituras, los contratos. Todo estaba a mi nombre, y por primera vez sentí el poder real de tener un respaldo legal sólido. Llamé a mi abogado, un hombre serio llamado Ricardo, que había trabajado con mi padre durante años. Le conté todo, Nathan echándome, su arrogancia, su creencia de que podía tomar decisiones sobre mi vida y mis pertenencias sin preguntarme. Ricardo escuchó en silencio, tomando notas, y luego dijo: Emily, él no sabe lo que enfrenta. Esto no es solo tu derecho, es tu ventaja. Pero debemos movernos con cautela. La ley puede ser rápida, pero la percepción pública lo es aún más. Mientras Ricardo preparaba los documentos para notificar a Nathan oficialmente que la mansión, sus terrenos y todo lo que creía suyo legalmente, estaban a mi nombre, yo comenzaba a reconstruir mi vida. Me mudé a un apartamento temporal cerca del centro, pequeño, con luz natural y paredes blancas que me permitían pensar sin sombras. Cada mueble que colocaba, cada objeto que organizaba, era un recordatorio de que ya no necesitaba depender de nadie para sentirme segura. Nathan, por su parte, vivía ajeno a la tormenta silenciosa que se acercaba. Caminaba por los pasillos de la mansión, revisaba cuentas, discutía con los empleados,
creyendo que yo había desaparecido de su mundo. En su arrogancia, ignoraba la verdad. Yo tenía la llave que abría la puerta a todo lo que él pensaba controlar. Decidí empezar con un movimiento estratégico, notificar a la JOA y a los bancos sobre la propiedad y mi autoridad legal. Fue delicado. No quería confrontarlo directamente todavía. Necesitaba que la evidencia hablara por mí. Cada carta enviada, cada correo registrado, cada aviso oficial, era un golpe invisible pero efectivo. Nathan recibiría la noticia tarde o temprano, y cuando lo hiciera, la sorpresa sería su primer castigo. Mientras tanto, empecé a investigar sus aliados y sus puntos débiles: contratos mal firmados, préstamos con cláusulas dudosas, socios que no estaban completamente leales. La paciencia se convirtió en mi arma principal. Cada noche, al revisar los documentos con Ricardo, sentía como el poder volvía a mí de manera tangible, no como herencia, sino como justicia por años de humillaciones y decisiones ajenas. Un día, al revisar las cámaras de seguridad de la mansión, una medida preventiva que mi padre había recomendado para proteger la propiedad, vi algo que me hizo sonreír. Nathan dando órdenes a los empleados sobre cosas que legalmente yo podía decidir. Ignorancia absoluta, y la arrogancia era su peor enemigo. Esa noche, al sentarme en mi apartamento con la documentación lista, comprendí algo fundamental. No necesitaba confrontarlo con gritos ni escándalos. La verdad, acompañada de evidencia sólida, era suficiente para desmontar todo su control y su orgullo. La venganza no necesitaba ser inmediata. Solo necesitaba precisión y paciencia. Y mientras la ciudad dormía, yo planeaba mi primer movimiento público: demostrar que la mansión y todo lo que él creía suyo, siempre había sido legalmente mío. Nathan pensaba que era el dueño absoluto, pero pronto descubriría que la arrogancia tiene un precio, y que la justicia no siempre necesita levantar la voz para golpear fuerte. La tercera parte comenzó con Nathan completamente ajeno a lo que se le venía encima. Caminaba por los pasillos de la mansión con el aire arrogante de siempre, dando órdenes, revisando cuentas, convencido de que todo seguía bajo su control. Pero cada carta enviada, cada notificación legal, cada actualización de la JOA era un pequeño terremoto silencioso que él todavía no sentía. Mi primer movimiento visible fue notificar formalmente a los bancos y a la administración de la mansión que yo era la propietaria legal. Los correos electrónicos fueron claros, con copias de los títulos de propiedad, escrituras y poderes notariales. La JOA recibió copia de todo. Lo que parecía un simple trámite para ellos era en realidad el inicio de una ola que Nathan no podría detener. Mientras tanto, yo me movía con discreción. Nadie podía enterarse aún de la magnitud de mi control sobre la mansión. Ricardo me aconsejaba calma. Cada paso debía ser estratégico. La paciencia era un arma más poderosa que cualquier enfrentamiento directo. Un día, mientras revisaba los documentos con mi padre por videollamada, me di cuenta de lo mucho que había crecido en estos meses. Ya no era la mujer sumisa que había tolerado humillaciones familiares. Ahora era la dueña de su destino, con control absoluto sobre la propiedad que él creía suya. La sensación era deliciosa, silenciosa y perfecta. Nathan empezó a notar irregularidades. Primero fueron pequeños detalles: empleados recibiendo instrucciones que él no había dado, correspondencia que le llegaba con copia a mi nombre, algunos contratos que necesitaban mi firma y no la suya. Su confianza comenzó a tambalear. Lo vi por las cámaras de seguridad del edificio. Caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo, intentando entender qué estaba pasando. Decidí no apresurar nada. La venganza, entendí, no debía ser ruidosa. Debía ser devastadora en su sutileza. Preparé un paquete completo de documentos y pruebas de mi autoridad sobre la mansión, incluyendo cada cláusula que demostraba que su posesión era completamente dependiente de mi consentimiento. Cada carta enviada estaba diseñada para mostrarle que la verdad ya no era negociable. La semana siguiente, Nathan recibió la primera notificación formal de los bancos. Cualquier acción sobre la propiedad debía ser aprobada por la verdadera propietaria.
La arrogancia que lo caracterizaba se convirtió en confusión. Sus aliados comenzaron a vacilar. Algunos empleados me llamaban discretamente para confirmar instrucciones, y la mansión dejó de ser territorio absoluto de Nathan. Esa noche, mientras revisaba los correos, recibí un mensaje de Nathan. Corto. Confuso. Emily, ¿qué está pasando? Sonreí. No respondí inmediatamente. Dejé que el mensaje se quedara en su bandeja de entrada, justo como él había dejado mis años de humillación en su mansión. Ignorados, sin valor, esperando reconocimiento. El verdadero golpe no sería inmediato. Sería un crescendo silencioso, preciso, que derribaría su orgullo y su control sin necesidad de gritos ni escándalos. Nathan estaba a punto de aprender la lección más dolorosa. Nunca subestimes a alguien que conoce su valor, y nunca creas que la posesión aparente es igual al poder real. La cuarta parte comenzó con Nathan sintiendo por primera vez lo que es estar fuera de control. Caminaba por la mansión, revisando cuentas, contratos y correos, y cada puerta que abría parecía recordarle que yo estaba en todos los lugares donde él creía tener autoridad. La arrogancia que lo había acompañado durante años se había convertido en inseguridad. La primera reacción pública de Nathan llegó cuando la JOA le envió un aviso confirmando que yo era la propietaria legal de la mansión. Las multas, advertencias y restricciones que antes le permitían manipular los espacios comunes ahora requerían mi aprobación. Sus aliados comenzaron a vacilar. Algunos empleados me llamaban discretamente para confirmar instrucciones, y la mansión, que antes había sido un reino absoluto, ahora estaba bajo mi control silencioso pero total. Mientras tanto, yo me movía con precisión. Cada correo, cada carta, cada notificación estaba pensada para que Nathan sintiera la pérdida de autoridad sin que yo tuviera que alzar la voz. Mi abogado, Ricardo, me aconsejaba mantener todo documentado y profesional. La paciencia se convirtió en nuestra arma más poderosa. Una tarde, Nathan intentó bloquear un contrato de mantenimiento importante, creyendo que aún podía decidir. Fue entonces cuando recibimos su primera reacción directa. Un correo enojado y confuso, preguntando por qué yo tenía que aprobar cada paso. Dejé que el mensaje permaneciera en su bandeja de entrada. No contesté. Cada minuto de silencio era un recordatorio de que ya no podía mover la mansión sin mi permiso. Julia, su madre, trató de intervenir enviando correos bien intencionados, pero su influencia había disminuido. Ninguna carta tenía fuerza legal, y mis respuestas profesionales dejaron claro que cualquier intento de manipulación tendría consecuencias legales. Mientras tanto, yo comenzaba a reconstruir la vida que me habían intentado arrebatar. Pinté mi departamento, lo llené de luz y plantas, y me dediqué a la empresa. Cada reunión, cada contrato cerrado, cada decisión estratégica era un recordatorio de que había recuperado no solo la mansión, sino también mi poder y mi independencia. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad de la mansión, vi a Nathan caminando de un lado a otro, murmurando para sí mismo, intentando entender cómo todo se le escapaba. Esa imagen me hizo sonreír. El hombre que creía ser dueño de todo estaba completamente fuera de control, y yo no había tenido que mover un dedo más de lo necesario. La lección estaba clara: la verdadera justicia no es gritar ni humillar, sino demostrar con evidencia y paciencia que nadie puede subestimarte sin pagar el precio. Nathan estaba aprendiendo eso lentamente, mientras yo consolidaba mi victoria con cada acción silenciosa y cada decisión firme. El primer golpe público definitivo se daría en la semana siguiente: notificar formalmente a todos los bancos, a la JOA y a los proveedores que la mansión era legalmente mía, y que cualquier intento de Nathan de actuar sin mi consentimiento sería nulo y podría traer consecuencias legales inmediatas. Su orgullo, su arrogancia y su percepción de control estaban a punto de colapsar ante la evidencia irrefutable. Esa noche, mientras miraba la ciudad iluminada desde mi apartamento, respiré profunda y calmadamente. La venganza que había imaginado ruidosa se estaba convirtiendo en una justicia silenciosa, elegante y devastadora.
Nathan pronto entendería que el poder aparente es frágil y que la paciencia y la preparación pueden destruir incluso la arrogancia más confiada. La quinta parte comenzó con una certeza que nunca había sentido antes. La paz puede ser más devastadora que cualquier confrontación. Nathan ya no tenía control. Cada paso que daba en la mansión estaba regulado por documentos legales que yo había preparado cuidadosamente. Cada movimiento que intentaba dar sin mi permiso era nulo. El hombre que creía dueño absoluto de todo finalmente comprendía que su arrogancia no tenía peso ante la verdad y la evidencia. La mañana en que enviamos las notificaciones finales a los bancos, a la JOA y a los proveedores, Nathan recibió una carta clara, precisa y legalmente impecable. Cualquier acción sin mi autorización sería inválida y podría tener consecuencias legales inmediatas. La sorpresa y el desconcierto se reflejaron en sus ojos cuando abrió el sobre. No había excusas, no había gritos, solo la confirmación de que él ya no mandaba. Julia, su madre, intentó intervenir con mensajes y correos sutiles. Pero ya no tenían efecto. Sus palabras carecían de poder. Nathan estaba solo, enfrentando la realidad de que todo lo que creía tener bajo control había cambiado sin necesidad de escándalos ni humillaciones. La victoria silenciosa era mucho más efectiva que cualquier confrontación ruidosa. Mientras tanto, yo consolidaba mi vida. Pinté mi apartamento, lo llené de luz y plantas, y me dediqué por completo a la empresa. Cada contrato cerrado, cada reunión exitosa y cada decisión estratégica reforzaban mi independencia. La mansión, los terrenos y todo lo que él creía suyo eran ahora legal y completamente míos. Una noche, revisando los correos de la mansión, encontré uno de Nathan. Corto, confuso, con preguntas que dejaban en evidencia su frustración y su falta de control. Lo dejé sin respuesta. Esa era la forma más perfecta de justicia. La impotencia de quien creyó que podía arrebatarte todo sin conocer la verdad. El golpe final llegó con la aprobación oficial de la JOA y la confirmación de los bancos. Todas las decisiones sobre la mansión debían pasar por mí. Nathan intentó discutirlo, pero los documentos legales eran claros y el poder de la evidencia irrefutable. Por primera vez, comprendió que su arrogancia había sido su peor enemigo. Mientras miraba la ciudad iluminada desde mi apartamento, respiré profunda y calmadamente. La venganza que había planeado no necesitó gritos, ni escenas, ni humillaciones públicas. Era silenciosa, elegante y devastadora. Nathan había sido despojado de su ilusión de control, y yo había recuperado no solo la mansión y los bienes, sino mi dignidad y mi paz. El último paso fue simple: vivir. Cada día, cada decisión y cada sonrisa silenciosa eran recordatorios de que la verdadera justicia no se fuerza, se construye. Nathan había aprendido demasiado tarde que subestimar a alguien con paciencia, preparación y evidencia es un error que no se olvida. Mientras el viento de la noche movía las cortinas de mi apartamento, sonreí. La mansión era mía, la libertad era mía y mi vida finalmente también. No necesitaba que nadie aplaudiera. Mi triunfo era completo, silencioso y absoluto.